el viento aullaba como un lobo hambriento. Las olas se estrellaban contra las rocas dentadas cientos de metros abajo, enviando espuma blanca al aire como un grito silencioso. Ricardo Montalvo, un hombre de 52 años, con un traje negro impecable y una mirada tan fría como el acero, empujaba la silla de ruedas de su hija, Isabella. La joven, de 19 años, temblaba bajo una manta fina, sus manos débiles aferradas a los reposabrazos, sus ojos verdes, empañados por la confusión y el miedo, fijos en el horizonte gris. El cabello castaño de Isabella ondeaba salvajemente con el viento, y su respiración era entrecortada, un eco frágil contra el rugido del mar. Ricardo, el magnate inmobiliario que había levantado un imperio desde las calles polvorientas de su infancia, no miraba a su hija. Sus manos enguantadas apretaban las asas de la silla con una determinación gélida. Había construido su fortuna con sudor, astucia y, según los rumores, contratos oscuros, socios que desaparecían, contratos falsificados, competidores arruinados. La mansión Montalvo, una fortaleza de mármol y cristal en las afueras del pueblo costero de San Gregorio, era un testimonio de su poder, pero también de sus secretos. Isabella, postrada en la silla desde un accidente de infancia que Ricardo nunca explicaba del todo, era la última pieza de un rompecabezas que él necesitaba resolver. ¿Por qué aquí, papá?, preguntó Isabella, su voz apenas un susurro, quebrada por el viento. Ricardo no respondió. Sus ojos se entrecerraron, escaneando el horizonte desierto. El Filo del Diablo era un lugar remoto, un borde del mundo donde nadie venía, donde los gritos se perdían en la tormenta, perfecto para lo que planeaba. La herencia de Isabella, un fideicomiso de millones atado a su nombre por la madre fallecida de la chica, era intocable mientras ella viviera. Ricardo, ahogado en deudas ocultas y proyectos al borde del colapso, necesitaba ese dinero. Hoy, todo cambiaría. A lo lejos, entre los arbustos retorcidos por el viento, un caballo salvaje observaba. Era un semental negro, su pelaje brillante como el ónix, sus ojos profundos y antiguos, casi humanos. Los lugareños lo llamaban el fantasma del acantilado, una criatura de leyenda que aparecía en las tormentas, un guardián, decían algunos, un vengador, susurraban otros. El caballo alzó la cabeza, sus crines bailando en el aire, y fijó su mirada en Ricardo. El hombre no lo notó, demasiado concentrado en el borde que se acercaba. «Papá. Papá, por favor». Isabella giró la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, su voz temblorosa elevándose en pánico. Ricardo apretó los dientes. Sus manos empujaron la silla más rápido, las ruedas chirriando contra la grava suelta. El borde estaba a metros, luego a centímetros. Con un movimiento brusco, soltó la silla. Isabella gritó, un sonido desgarrador que se mezcló con el rugido del océano. La silla de ruedas se precipitó al vacío, cayendo en una espiral torpe hacia las rocas y el mar hambriento. Ricardo se quedó quieto, su respiración agitada, el sudor perlándole la frente bajo el viento helado. Lo había hecho. Su hija, su última atadura, su última amenaza, se había ido. El fideicomiso sería suyo. Nadie lo sabría. Nadie lo vería, pero el caballo lo vio todo. El semental relinchó, un sonido agudo y sobrenatural que atravesó la tormenta. Ricardo se giró, sobresaltado, su corazón latiendo como un tambor. Sus ojos se encontraron con los del caballo, y por un instante, un escalofrío le recorrió la espalda. Esos ojos no eran los de un animal. Eran profundos, acusadores, como si supieran. «Es solo un maldito caballo», murmuró Ricardo, ajustándose el cuello de la camisa, intentando calmarse. El semental no se movió, su mirada fija, inmóvil, un juez silencioso en la penumbra. Ricardo dio un paso atrás, tropezó con una piedra y maldijo. Se giró y corrió hacia su auto, un Bentley negro estacionado a unos metros, sin mirar atrás. Text to speech. El pueblo de San Gregorio despertó al día siguiente con la noticia. «Tragedia en la familia Montalvo, hija cae por accidente desde el acantilado», gritaban los titulares del diario local. Ricardo, con los ojos rojos y un pañuelo en la mano, dio una entrevista impecable a la prensa. «Estábamos paseando, ella quería ver el mar. La silla se deslizó, no pude detenerla», sollozó, su actuación digna de un premio. La policía, con pocos recursos y ninguna prueba de juego sucio, cerró el caso como un accidente. Las huellas de las ruedas se habían borrado con la lluvia, y el cuerpo de Isabella, presumiblemente arrastrado por las corrientes, no apareció. San Gregorio lloró por la joven, pero la vida continuó, en la mansión Montalvo. Sin embargo, la calma era una ilusión. La primera noche, Ricardo se sentó en su estudio, una sala de paredes oscuras y estanterías llenas de libros que nunca leía, bebiendo whisky de una botella de cristal. El reloj marcaba la medianoche cuando lo oyó, un galope distante, un ritmo constante de cascos contra la tierra. Se levantó, frunciendo el ceño, y miró por la ventana. La luna iluminaba los jardines, pero no había nada. Solo sombras y viento. «Imaginaciones», gruñó, volviendo a su silla, pero la noche siguiente, el sonido regresó, más cerca. Cascos, un relincho agudo, como un lamento. Ricardo llamó a los guardias de seguridad. Revisaron el perímetro, las cámaras, todo. Encontraron algo extraño, un destello en la grabación, la silueta borrosa de un caballo negro galopando por el césped, pero cuando llegaron al lugar, no había huellas, ni rastro.
Los sirvientes, nerviosos, comenzaron a susurrar. Es el fantasma del acantilado, dijo María, la anciana ama de llaves, santiguándose. Protege a los inocentes, castiga a los culpables. Ricardo la despidió esa misma noche, furioso. Supersticiones idiotas. Fuera de mi casa. Los sueños llegaron después. En ellos, Isabella emergía del mar, empapada, su cuerpo roto, las piernas torcidas, el rostro pálido como la muerte. Se arrastraba hacia él, sus manos dejando marcas húmedas en el suelo, sus ojos vacíos susurrando, ¿por qué, papá? ¿Por qué me hiciste esto? Detrás de ella, el caballo negro galopaba, sus cascos resonando como truenos, sus ojos brillando como fuego. Ricardo despertaba sudando, gritando, el eco de los cascos aún en sus oídos. 10 días después, el mundo de Ricardo se tambaleó. Un bote de pescadores, navegando cerca del filo del diablo, encontró a una joven viva, atrapada en una cornisa oculta del acantilado. Magullada, deshidratada, con un brazo fracturado y la mente nublada, pero viva. Era Isabella. Los pescadores la llevaron al hospital de San Gregorio y la noticia explotó como un relámpago. Milagro. Hija de millonario sobrevive a caída fatal, gritaban los titulares. Ricardo, pálido como un fantasma, visitó el hospital, fingiendo alivio. Mi pequeña, gracias a Dios, dijo, abrazándola ante las cámaras, pero sus ojos estaban llenos de terror. Isabella, débil en la cama, lo miró fijamente. Papá, estabas allí. Me llevaste al borde. ¿Por qué? Susurró, sus palabras entrecortadas. Los médicos lo atribuyeron al trauma, a la confusión, pero la policía reabrió el caso. Los detectives comenzaron a hurgar, encontraron huellas borrosas de la silla en la grava, un guante de cuero de Ricardo atrapado en una roca, testimonios de sirvientes sobre discusiones acaloradas por el fideicomiso. Quería mi dinero, había gritado Isabella una noche, según el chofer. Ricardo negó todo, sus abogados tejiendo coartadas, sobornando testigos, enterrando pruebas, pero el caballo no lo dejaba en paz. Una noche, huyendo de la prensa en su Bentley por una carretera desierta, Ricardo lo vio. El semental negro gala portionó a su lado, sus crines al viento, sus ojos como brasas ardientes. No eres real, gritó Ricardo, acelerando. El caballo lo siguió, imperturbable, su galope resonando en la noche. En pánico, Ricardo giró el volante y el auto se estrelló contra un roble. El metal crujió, el vidrio estalló. Ricardo sobrevivió, con costillas rotas y un corte en la frente, pero en el hospital, deliraba, el caballo. Lo sabe, lo vio todo. El juicio de Ricardo Montalvo fue un circo mediático. Isabella, aún en silla de ruedas, testificó con voz temblorosa pero firme. Me llevó al acantilado, empujó. Quería mi herencia, dijo, las lágrimas rodando por sus mejillas. La evidencia se acumulaba, el guante, las huellas, los testimonios. Ricardo, con el rostro de piedra, negó todo. Un accidente. La amo. Nunca le haría daño, juró, sus abogados atacando la credibilidad de Isabella, alegando confusión por el trauma. Entonces, un sobre anónimo llegó a la corte. Dentro, un USB con un video granulado, filmado desde un ángulo imposible entre los arbustos del acantilado. Mostraba a Ricardo, claro como el día, empujando la silla de Isabella al borde, su rostro tenso, sus manos firmes. La sala jadeó. Nadie sabía quién lo había enviado. Los rumores corrieron, un jinete misterioso, montado en un caballo negro, había sido visto cerca de la mansión días antes, deslizando el sobre en el buzón de la fiscalía. Ricardo fue condenado a cadena perpetua por intento de homicidio, fraude y conspiración. En su celda, los cascos resonaban en su mente, un galope interminable, un relincho que lo perseguía en la oscuridad. El fantasma del acantilado había cumplido su propósito. Isabella, ahora al mando del Imperio Montalvo, se recuperó lentamente. Donó millones a causas benéficas, reconstruyó su vida, pero nunca olvidó el acantilado. En las noches de tormenta, visitaba el filo del diablo, buscando respuestas. A veces, juraba ver al semental negro, galopando en la distancia, sus ojos brillando como faros. ¿Era un guardián? ¿Un espíritu vengador? O algo más antiguo, ligado a la tierra, al mar, a los secretos del acantilado? El pueblo de San Gregorio nunca dejó de hablar del fantasma del acantilado. Los niños contaban historias, los pescadores juraban verlo en la niebla, un centinela eterno. Ricardo, en prisión, se consumía, atormentado por los cascos, por los ojos de su hija, por la culpa que nunca admitió. ¿Y tú, espectador, qué crees? ¿Era el caballo solo un animal, un testigo casual? ¿O era el juez de una justicia sobrenatural? Suscríbete para más misterios, porque en el filo del diablo, los secretos nunca mueren y el galope del fantasma sigue resonando. El viento ululaba a través de las calles empedradas de San Gregorio, un pueblo costero envuelto en niebla y susurros. Isabella, aún frágil tras su milagrosa supervivencia, se sentaba en la veranda de la mansión Montalvo, su nueva silla de ruedas brillando bajo la luz de la luna. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de té, sus ojos verdes buscando respuestas en la oscuridad. El eco de los cascos, ese galope fantasmal que había perseguido a su padre, resonaba en su mente. ¿Quién era el fantasma del acantilado?
¿Por qué parecía protegerla? Al día siguiente, Isabella visitó a doña Clara, una anciana encorvada, de piel curtida como el cuero, conocida en San Gregorio como la guardiana de las leyendas. Su casita, al borde del pueblo, olía a hierbas y cera de velas. Siéntate, niña, dijo Clara, sus ojos lechosos brillando con una sabiduría antigua. El fantasma del acantilado no es solo un caballo, es un espíritu, un guardián. Isabella se inclinó, su corazón acelerado. Clara relató la historia. Hace 2 siglos, una joven llamada Mariana, hija de un terrateniente cruel, fue asesinada en el filo del diablo. Su padre, obsesionado con una herencia, la arrojó al abismo para silenciar sus protestas. Pero Mariana tenía un aliado, su caballo, un semental negro llamado Sombra, que intentó salvarla, galopando al borde, relinchando en desesperación. Ambos cayeron, y desde entonces, el espíritu de Sombra regresaba en las tormentas, protegiendo a los inocentes, vengando a los caídos. Tú, Isabella, susurró Clara, eres como Mariana. El fantasma te eligió. Isabella sintió un escalofrío. ¿Era cierto? Esa noche, soñó con una chica de rostro pálido, vestida de blanco, y un caballo negro galopando a su lado. Encuentra la verdad, parecía susurrar el viento. Al despertar, el relincho del semental resonó fuera de la mansión y un presentimiento la invadió, el caballo la guiaba. Decidida a desentrañar los secretos de su familia, Isabella registró la mansión Montalvo. En el ático, entre baúles polvorientos y retratos esvaídos, encontró un diario de cuero, las páginas amarillentas marcadas con la letra elegante de su madre, Elena. Ricardo ha cambiado, decía una entrada de hace 15 años. Su ambición lo consume. Temo por Isabella. El accidente no fue casual. Isabella jadeó, su mente girando. El accidente a los 4 años, un choque de auto que la dejó en silla de ruedas, siempre había sido un misterio. Ricardo culpó a un conductor ebrio, pero el diario sugería algo peor. Protegeré a Isabella con el fideicomiso, continuaba Elena. Ricardo no lo tocará mientras ella viva. Las entradas finales, días antes de la muerte de Elena por una enfermedad súbita, eran frenéticas, sospecho que me vigila. Si algo me pasa, la verdad está en la caja fuerte. Isabella, temblando, buscó la caja fuerte del estudio de Ricardo. Usando una fecha clave del diario, el cumpleaños de su madre, la abrió. Dentro, halló documentos, contratos falsos, pagos a nombres desconocidos, y una nota, el accidente de Isabella. Orden de RM. ¿Había Ricardo orquestado el choque para controlar el fideicomiso y al fallar, mató a Elena? El relincho del caballo negro sonó afuera, urgente, como una advertencia. Isabella guardó el diario, pero un crujido en la escalera la hizo girar. Estaba sola. Mateo Vargas, un periodista de 30 años con ojos agudos y una libreta gastada, había olido la corrupción de Ricardo Montalvo durante años. Trabajando para el diario de San Gregorio, había investigado desapariciones de socios de Ricardo en los 90, un constructor que se ahogó, un arquitecto que se perdió en el bosque. Ahora, con el caso de Isabella, Mateo veía su oportunidad. Pasaba noches en la biblioteca, desenterrando registros, conectando nombres a empresas fantasma de Ricardo, millones lavados en paraísos fiscales. Una noche, mientras caminaba por un callejón oscuro, pasos lo siguieron. Un hombre encapuchado surgió, un cuchillo brillando en su mano. Deja a Montalvo en paz, gruñó. Mateo tropezó, el corazón en la garganta, pero un relincho ensordecedor cortó la noche. El caballo negro, el fantasma del acantilado, galopó desde la niebla, sus cascos golpeando el pavimento. El atacante huyó, aterrorizado, y Mateo, jadeando, miró al semental. Sus ojos brillaron y pareció señalar un callejón. Allí, tirado, había un sobre, fotos de Ricardo con un hombre misterioso, fechadas días antes del accidente de Isabella. Mateo contactó a Isabella. Tu padre tiene sangre en las manos, le dijo, mostrándole las pruebas. Ella, con el diario en mano, asintió. Ayúdame a exponerlo. Pero esa noche, las luces de la mansión parpadearon y un auto negro merodeaba afuera. El caballo relinchó en la distancia, un guardián en las sombras, Ernesto, el mayordomo de los Montalvo, un hombre canoso y leal de 60 años, temblaba al hablar con Isabella en la cocina. Señorita, vi cosas, susurró. Peleas. Su padre gritaba por el fideicomiso, decía que usted era un obstáculo. La noche antes del acantilado, lo oí hablar por teléfono, termina el trabajo, punto. Isabella palideció. ¿Por qué no dijiste nada? Ernesto bajó la mirada. Tenía miedo. Él me amenazó, a mi familia. Prometió testificar, pero al salir esa noche, un auto negro aceleró desde la oscuridad. Ernesto gritó, y el vehículo lo embistió, desapareciendo en la niebla. Isabella, alertada por el ruido, corrió afuera en su silla, lágrimas en los ojos. Ernesto, herido pero vivo, murmuró, Ricardo, lo sabe. El hospital lo estabilizó, pero el miedo creció. El relincho del caballo negro resonó, y en la grava, Isabella vio huellas frescas de cascos, como si el fantasma vigilara. Un joven apareció en San Gregorio, alto, de ojos verdes como los de Isabella, el cabello castaño desordenado.
Soy Diego, dijo, encontrándola en la plaza. Tu hermano. Isabella frunció el ceño, confundida. ¿Mis padres nunca mencionaron? Diego sacó una carta arrugada, escrita por Elena, di a Diego en adopción para protegerlo de Ricardo. Su ambición lo destruirá todo. Documentos de adopción, fechados 22 años atrás, lo confirmaban. Diego explicó, creció en otra ciudad, pero al enterarse de la muerte de Elena y el caso del acantilado, investigó. Ricardo me alejó para evitar rivales al dinero, dijo. Trajo pruebas, un recibo de un pago de Ricardo a la agencia de adopción, escondiendo su existencia. Isabella lo abrazó, lágrimas cayendo, pero notó un brillo extraño en sus ojos. ¿Era un aliado genuino? ¿O escondía algo? Esa noche, mientras planeaban con Mateo, un cristal se rompió en la mansión. Pasos resonaron. El caballo negro relinchó fuera, urgente, y las luces se apagaron. Alguien estaba adentro. ¿Un sicario de Ricardo? ¿O Diego, con un motivo oculto? La noche envolvía a San Gregorio en un manto de niebla densa, el aire cargado con el olor salado del mar. Isabella, sentada en su silla de ruedas en la veranda de la mansión Montalvo, sentía el peso de los secretos, el diario de su madre, las revelaciones de Ernesto, la llegada de Diego. El relincho lejano del caballo negro, el fantasma del acantilado, la mantenía alerta, como un guardián invisible. Buscando respuestas, decidió seguir un rumor que Mateo, el periodista, había mencionado, un culto extraño que se reunía cerca del filo del diablo, con Mateo y Diego a su lado. Isabella se aventuró al acantilado al anochecer. Ocultos entre los arbustos, vieron figuras encapuchadas, sus túnicas grises ondeando al viento, formando un círculo alrededor de una fogata. Un cántico grave resonaba, palabras antiguas en un idioma olvidado. En el centro, una piedra tallada con la imagen de un caballo negro brillaba bajo la luz de las llamas. Alabamos al fantasma, guardián de los inocentes, vengador de los caídos, entonó una mujer, su voz temblorosa pero firme. Mateo susurró, es el culto del acantilado. Creen que el caballo es un dios, un espíritu que castiga la injusticia. Isabella, con el corazón acelerado, se acercó más. Un hombre encapuchado, de ojos penetrantes, la vio y se aproximó. Tú eres la hija Montalvo, dijo, bajando la capucha. Era Javier, un pescador local. El fantasma te salvó. Tenemos algo para ti. Le entregó un relicario antiguo, grabado con un semental y una inscripción, Sombra, eterno protector. Adentro, un pergamino desvaído mencionaba a Ricardo, RM pagó para silenciar la verdad de 1998. El acantilado guarda el secreto. Antes de que Isabella pudiera preguntar, un grito cortó la noche. Las antorchas se apagaron y las figuras huyeron en pánico. Javier susurró, huye. Nos vigilan. El galope del caballo negro resonó y una sombra se movió en la niebla. ¿Quién los había encontrado? En la prisión de máxima seguridad a las afueras de San Gregorio, Ricardo Montalvo, con el rostro demacrado pero los ojos aún fríos, tramaba desde su celda. Condenado por el intento de homicidio de Isabella, su mente no descansaba. Los cascos del fantasma lo atormentaban cada noche, un eco que lo volvía loco, pero su ambición seguía viva. Usando contactos del bajo mundo, sobornó a un guardia para enviar un mensaje, eliminen a Isabella y al periodista. No dejen cabos sueltos. A medianoche, un sicario, un hombre alto y silencioso con una cicatriz en la mejilla, acechaba la mansión Montalvo. Isabella, Diego y Mateo revisaban el relicario y el pergamino en el estudio, la luz tenue de una lámpara iluminando sus rostros tensos. 1998, murmuró Mateo. Ese año desaparecieron 2 socios de tu padre, Isabella. Esto podría ser la clave. De pronto, las luces parpadearon y un crujido vino del pasillo. Diego, con una pistola que había traído por seguridad, se puso en guardia. El sicario irrumpió, un cuchillo destellando. Abajo, gritó Diego, empujando a Isabella. Mateo arrojó una silla, pero el hombre era rápido, acorralándonos. Entonces, un relincho ensordecedor atravesó la noche. El caballo negro, el fantasma, apareció en la ventana, sus ojos como brasas, sus cascos golpeando el suelo. El sicario, aterrorizado, tropezó y huyó al jardín, pero el caballo lo persiguió, perdiéndose en la niebla. Al amanecer, una carta anónima llegó bajo la puerta, la verdad está enterrada en el acantilado. Busca la cueva del norte. El galope del fantasma resonó a lo lejos, una guía, una advertencia. Que escondía el acantilado, Isabella, Mateo y Diego, armados con linternas y el relicario, se dirigieron al filo del diablo al día siguiente. La cueva del norte, oculta tras enredaderas y rocas, era una grieta oscura en el acantilado, el rugido del mar resonando en su interior. Isabella, con ayuda de Diego, avanzó en su silla, su corazón latiendo con fuerza. El aire era húmedo, las paredes goteaban y un olor a sal y podredumbre los envolvía. Dentro, encontraron un cofre oxidado, enterrado bajo escombros. Lo abrieron, documentos amarillentos, fotos, un libro de cuentas. Pagos de RM, 1998, leyó Mateo.
50.000 a Cazador, por silenciar a J. Torres y M. Ruiz. Las fotos mostraban a Ricardo con hombres de rostros duros, y una nota manuscrita: Torres sabía del fraude. Ruiz amenazó con hablar. Eliminados en el acantilado. Isabella tembló. Su padre no solo la había traicionado a ella, sino que había construido su imperio sobre sangre. Un ruido los alertó, pasos pesados, un destello de metal. «Salgan, ahora», gritó una voz. El sicario había regresado, con refuerzos. Corrieron hacia la salida, pero la cueva tembló, rocas cayendo. El relincho del caballo negro sonó, y a través de una grieta, lo vieron galopar en la cima, sus crines al viento. Una avalancha bloqueó a los atacantes, dándoles tiempo para escapar. ¿Los había salvado el fantasma otra vez? De vuelta en la mansión, a salvo por el momento, Isabella y Mateo revisaban las pruebas, listos para llevarlas a la policía. Diego, sin embargo, actuaba extraño, sus ojos esquivos, sus manos nerviosas. «Isabella, debo confesar», dijo, su voz baja. «No solo vine por ti, quiero mi parte del fideicomiso. Mamá me escribió antes de morir, dijo que Ricardo me robó mi herencia. Sacó otra carta de Elena: Diego, mereces tu lugar en la familia. Lucha por ello». Isabella lo miró, dolida. «¿Nos usaste? ¿A Mateo y a mí?» Diego negó con la cabeza. «No, te protegeré, pero necesito justicia. Ricardo me quitó todo, mi hogar, mi madre, mi vida». Mateo intervino: «Podemos pelear por eso, pero juntos. La policía necesita esto». Asintieron, pero esa noche, Diego desapareció, dejando una nota: «Voy al acantilado. El fantasma me llama. Perdóname». El galope resonó fuera, urgente. ¿A dónde fue Diego? ¿Era un traidor, o buscaba redención? Una tormenta azotaba San Gregorio, relámpagos iluminando el cielo como cuchillos. Isabella y Mateo, desesperados, fueron al filo del diablo, buscando a Diego. La lluvia empapaba sus ropas, el viento rugía, pero el relincho del caballo negro los guiaba. En la cima, encontraron a Diego, arrodillado ante la piedra del culto, el relicario en sus manos. «El fantasma me habló en un sueño», gritó sobre la tormenta. «Dijo que la verdad final está aquí, bajo la roca». Juntos, cavaron, el lodo resbalando entre sus dedos. Hallaron un paquete sellado, grabaciones, confesiones de un socio de Ricardo, detallando asesinatos, fraudes, un imperio de mentiras. Pero luces de autos destellaron. Los hombres de Ricardo, libres bajo fianza, venían por ellos. El caballo negro galopó desde la niebla, sus cascos como truenos, dispersando a los atacantes. Diego, con lágrimas, abrazó a Isabella. «Soy tu hermano. Lo juro». El fantasma relinchó, sus ojos brillando, y la tormenta se intensificó. ¿Protegería el caballo la verdad, o los arrastraría a todos al abismo? La tormenta había dejado San Gregorio empapado, las calles brillando bajo la luz plateada de la luna. Isabella, Mateo y Diego se refugiaron en la casita de Doña Clara, la guardiana de las leyendas, con el paquete de grabaciones y documentos rescatados del acantilado apretado contra el pecho de Isabella. El relicario del culto, con la imagen del caballo negro, colgaba de su cuello, cálido contra su piel, como si palpitara con vida. El relincho distante del fantasma del acantilado resonaba en la noche, un eco que los mantenía en vilo. Javier, el pescador del culto del acantilado, llegó a la puerta, su túnica gris empapada, sus ojos ansiosos. «Isabella, el fantasma nos habló en sueños», dijo, su voz temblorosa. «Nos ordenó protegerte, guardar la verdad. Eres la elegida, como Mariana hace siglos». Hizo una pausa, mirando a los lados. «Pero hay un traidor entre nosotros. Alguien pasa información a los hombres de Ricardo». Isabella frunció el ceño, su mano apretando la silla de ruedas. «¿Quién? ¿Por qué?» Javier bajó la mirada. «No lo sé. Pero anoche, tras el ritual, vi a uno de los nuestros, encapuchado, hablando con un hombre en un auto negro cerca del filo del diablo». Mateo, revisando las grabaciones, intervino: «Estas cintas incriminan a Ricardo, asesinatos, fraudes. Si el traidor las entrega a sus hombres, estamos acabados». Diego, aún tenso por su confesión sobre el fideicomiso, cargó su pistola. «No lo permitiremos», pero un crujido fuera lo silenció. El relincho del caballo negro cortó la noche, y Javier señaló la ventana. «El fantasma nos avisa. Huyan». Sombras se movieron en la niebla, pasos pesados acercándose. ¿Los había encontrado el traidor del culto? Horas después, Isabella, Mateo y Diego regresaron a la mansión Montalvo, las pruebas escondidas en una caja fuerte nueva. La casa, con sus paredes de mármol y ventanas altas, parecía un castillo bajo asedio. La lluvia golpeaba el techo, y el viento aullaba, pero el silencio dentro era aún más inquietante. Isabella, con el relicario en la mano, sentía el peso de la verdad. Su padre, Ricardo, había matado, mentido, y casi la había destruido a ella. De pronto, las luces parpadearon y se apagaron. Un estruendo resonó, la puerta principal crujió, forzada. «Abajo», gritó Diego, empujando a Isabella tras un sofá. 3 hombres irrumpieron, armados con pistolas, sus rostros ocultos tras pasamontañas.
Den las cintas o mueren, rugió el líder, el mismo sicario de la cicatriz que los había atacado antes. Mateo lanzó una lámpara, ganando tiempo, pero una bala rozó su brazo, y cayó, gimiendo, sangre tiñendo su camisa. Isabella, con el corazón en la garganta, gateó hacia la caja fuerte, pero un hombre la acorraló. Entonces, un relincho ensordecedor atravesó la tormenta. El fantasma del acantilado galopó a través del jardín, visible por las ventanas, sus ojos como fuego, sus cascos sacudiendo la tierra. Los atacantes, aterrorizados, vacilaron. El caballo embistió una ventana, el vidrio estallando, y los hombres huyeron en pánico, perdiéndose en la lluvia. Diego ayudó a Mateo, vendando su herida. Vivirá, pero necesitamos a la policía, dijo. Isabella, temblando, llamó a las autoridades, pero el detective al teléfono dudó, esas cintas son viejas. Sin testigos vivos, no bastan contra Montalvo. Un galope resonó afuera, y huellas frescas de cascos brillaban en el lodo. ¿Podría el fantasma darles más? En la prisión, Ricardo Montalvo no se rendía. Su celda, fría y gris, no podía contener su astucia. Sobornando a otro guardia con promesas de millones, organizó un plan. A medianoche, durante un corte de luz provocado por la tormenta, un cómplice desactivó las cámaras. 2 hombres, disfrazados de guardias, lo sacaron por un túnel de servicio. Ricardo, con una sonrisa torcida, respiró el aire libre, sus ojos brillando con venganza. Isabella, Mateo, todos pagarán, murmuró, subiendo a un auto negro que lo esperaba. Sus hombres le informaron, la chica y el periodista tienen cintas, pero el culto y ese caballo los protegen. Ricardo rió, burlón. Un animal no me detendrá. Encuéntrenlos. Terminen esto en el acantilado. Pero esa noche, en su escondite, los cascos volvieron, un galope furioso rodeándolo. El fantasma del acantilado, invisible en la oscuridad, relinchó, y Ricardo, sudando, gritó, déjame en paz, ¿lo seguiría hasta el final? Isabella, exhausta, se durmió en la mansión, con Mateo herido descansando y Diego vigilando. En su sueño, el mundo era niebla y mar. Una figura apareció, Mariana, la chica de la leyenda, vestida de blanco, sus ojos tristes. El fantasma me vengó, y ahora te guía, susurró. El caballo negro, sombra, galopó a su lado, sus crines al viento. La verdad vive en el acantilado, en el corazón de la roca. Busca el altar. Isabella despertó, el relincho real resonando afuera, el relicario caliente en su pecho, despertó a Diego y Mateo. El fantasma me habló. Hay un altar en el acantilado, más pruebas. Mateo, pálido pero decidido, asintió. Vamos. Al amanecer, partieron al filo del diablo, la tormenta calmada, el aire cargado. Encontraron una grieta oculta, un altar de piedra con marcas de cascos grabadas. Debajo, un cofre, cartas de socios de Ricardo, grabaciones nuevas, un testimonio filmado de un hombre moribundo. Montalvo me ordenó matar a Torres y Ruiz, 1998. Lo juro. Pero un motor rugió. Autos negros rodearon el acantilado. Ricardo salió, una pistola en la mano, su rostro torcido. Dame todo, Isabella, o mueres de verdad. El fantasma relinchó, galopando desde la niebla. ¿Lo salvaría, o sería el fin? El viento aullaba en el filo del diablo, las olas chocando abajo como un jurado furioso. Ricardo, empapado, apuntaba a Isabella, Diego y Mateo, sus hombres flanqueándolo. Las cintas, ahora, gritó, su voz quebrada por la rabia. Isabella, en su silla, aferró el cofre, el relicario brillando. Nunca, papá. La verdad te destruirá. Mateo, débil por la herida, y Diego, con la pistola lista, se interpusieron, un relincho cortó el aire. El fantasma del acantilado emergió, negro como la noche, sus ojos ardientes, sus cascos golpeando la roca. Los hombres de Ricardo retrocedieron, aterrorizados, pero él rugió, es un maldito caballo. Disparó al aire, y el caos estalló. Diego respondió, hiriendo a un sicario. Mateo empujó a Isabella tras una roca, pero Ricardo avanzó, el arma en su hija, el fantasma galopó, rápido como un relámpago, embistiendo a Ricardo. El hombre cayó, la pistola resbalando al borde. No. Tú no eres real, gritó, arrastrándose. El caballo se alzó, sus cascos sobre él, sus ojos como un juicio. Sirenas sonaron, la policía, alertada por Javier del culto, llegó. Ricardo, acorralado, sollozó, lo hice, la empujé, maté por el dinero. El fantasma relinchó, y se desvaneció en la niebla. Ricardo fue arrestado, las pruebas abrumadoras. Isabella, temblando, miró el acantilado. El caballo negro, en la cima, la observó, luego galopó al horizonte. ¿Era el fin, o el fantasma aún vigilaba?